Catholic Television Network te invita a celebrar los sagrados misterios, escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al comenzar a celebrar los sagrados misterios, en este 15º domingo ordinario del año litúrgico, que ofrecemos fervorosamente por el pueblo de Venezuela, por su gente, por todas las personas que están necesitadas, también de nuestras humildes plegarias, ofrecemos con todo el cariño, con todo el amor. Con estas intenciones comenzamos reconociendo que somos pecadores, necesitamos siempre de la ayuda, de la gracia y de la fuerza de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo muy amado, que siendo Dios vive y reina contigo, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riega los surcos, aplana los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia,
están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esta gloria de los hijos de Dios. La creación entera está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Alabado Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros cayeron en tierra buena y dieron frutos. Unos 100 por uno, otro 60 y otro 30. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, amigos televidentes, hoy estamos ofreciendo la Santa Misa por Venezuela, gracias a la disposición de este horario del canal de televisión Catholic TV Network para ofrecer oraciones por Venezuela. La mayor riqueza de Venezuela es su gentilicio. Los venezolanos y venezolanas humildemente tenemos un pueblo de gente creyente y emprendedora. Por eso, con la ayuda de Dios Todopoderoso y la protección maternal de María de Coromoto, que es la misma Virgen del Valle, patrona del Oriente de Venezuela, la misma Chinita, madre de los zulianos, y la misma Divina Pastora del Estado Lara, Venezuela se levanta con acción laboriosa de su gente, especialmente educación, salud y protección
la producción agrícola, la inmensa capacidad de su gente. En este altar hoy no recibimos objetos, sino actos de amor, sacrificios silenciosos, lágrimas compartidas, demostrando su solidaridad, y que esa misma solidaridad puede convertirse en el cimiento sobre el cual vuelve a levantarse nuestra nación. Desde este altar expresamos humildemente nuestra gratitud al mundo entero y muy especialmente a los países que se han hecho presentes en Venezuela con sus rescatistas, herramientas y enseres de ayuda humanitaria. Precisamente el Evangelio de hoy es el retrato de lo que hacen los agricultores en el campo, en sus terrenos. Salió el sembrador a sembrar. Emulando un poema de Amelia Edith Pudlestone Barr, poetisa británica, ella dice que cada uno cumple su misión: el maestro en el aula, el marinero en el mar, el sacerdote frente al altar, el médico que cura a los enfermos, el abogado que defiende, cada uno pero en su labor, pero a todos los alimenta el agricultor. El agricultor es socio del cielo y de la tierra, es amigo del agua y del sol, espera siempre la lluvia tardía o temprana, que es su mejor aliado. Salió el sembrador a sembrar. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo el Señor. Todos los días leemos y meditamos la palabra de Dios, es decir, la semilla de Dios. Especialmente los domingos leemos y nos alimentamos de esa misma palabra, de esa misma semilla de Dios, que debe cuestionarnos para que demos buenos frutos, que sea semilla de Dios que germina en el corazón de cada uno de nosotros, que esa semilla de Dios esté en medio de tu linda familia, que no solamente atendiendo la celebración de la Santa Misa los domingos como familia, sino también meditando los misterios del Santo Rosario en familia. Estas son, queridos hermanos, las intenciones que nos unen para que podamos tener el país que necesitamos que se levante de las ruinas y de la tragedia, para encontrar así con el Salmo de hoy, que es el Salmo 64, Señor, danos a beber tu agua, Señor, danos siempre de tu agua sanadora, que nos ayude, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que viva Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ponemos en las manos de Dios nuestra súplica, nuestras plegarias. Rogamos al Señor por el Papa León, por nuestro obispo Richard Henry, por todos los obispos auxiliares, por los presbíteros y diáconos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. De una manera especial rogamos por todo el pueblo de Venezuela, para que se levante de la destrucción que ha llegado a ese país,
Sabemos que con la ayuda humanitaria, con la fuerza también que nosotros podamos dar, siendo solidarios en lo físico, en lo humano y también en lo espiritual, Venezuela podrá levantarse. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todas las personas enfermas que han quedado en Venezuela y en el mundo entero, pero en Venezuela en especial aquellas personas que están sufriendo tantos problemas psicológicos a raíz de este terremoto, para que el Señor le traiga la paz y la tranquilidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y rogamos por todas las personas que han desaparecido, en especial por aquellos cuerpos que no han podido ser rescatados, para que traiga tranquilidad y paz a sus familiares. También roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los difuntos, en especial por todas las personas fallecidas, los miles de fallecidos en Venezuela, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y poniendo todas nuestras intenciones y nuestro corazón con oraciones personales a nuestro Dios, pidiendo por nuestras necesidades y las necesidades del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Estas y muchas otras son nuestras súplicas, Padre de bondad. Concédenos lo que te pedimos según tu voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vino y paz en oblación, espera el milagro del Señor. Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y trigal, pero tú, por tu bondad. Oren, hermanos, oren. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, obispo de Roma, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra, con nuestro obispo Richard Henning, sucesor de los apóstoles, sus obispos auxiliares y todos los obispos sucesores de los apóstoles que como pastores cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos los que han muerto en la tragedia en Venezuela, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Coromoto, Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente líbranos de los virus y de las enfermedades y concédenos la salud. Líbranos de las amenazas de la guerra y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti, la fe de tu pueblo, la fe de tu familia, la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, nos damos fraternalmente un signo de paz. La paz es contigo. La paz es contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesús resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y los acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias. Demos gracias a Dios. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a Bishop Reed Catholic TV, P.O. Box 9196, Watertown, Massachusetts 02471, o comunícate online con nosotros a catholictv.com.